pruebas específicas para valorar carbono, como son el TCI o KIA. Vamos a ver ahorita la diferencia entre uno y otro. El citrato, malonato y rojo de metilo Voges-Proskauer. Les pudiera decir que de estas 4, el más complejo de revisar sus resultados, pues sería el TCI, porque ahí podemos obtener distintos. Citrato, malonato, rojo de metilo Voges-Proskauer, pues únicamente se reportan positivos, negativos, pero TCI tiene una manera especial de reportar. Cuando nosotros llevamos viendo todo lo del curso, sabemos que se desarrollan los microorganismos en el medio de cultivo, que tienen una fase de crecimiento, que si yo lo estoy aislando, pues voy a tener una cepa mixta. En esa cepa mixta voy a tratar de identificar cuál es el agente causal que está causando la enfermedad en el paciente. Y al yo obtener una cepa pura, voy a poder hacer unas pruebas bioquímicas. O a pesar de que sea una cepa mixta, ustedes ya tienen una orientación de cómo es la morfología colonial. Y en esa morfología colonial, ustedes deben de saber que bordes bien definidos, circulares, se trata de los agentes patógenos. Porque cuando nosotros tomamos la muestra, pues arrastramos con todo, con la parte de la biota que nosotros podemos tener, ya sean garganta, nariz, oído, ojos, etc. Entonces, la forma característica de crecer de la biota normal de nuestro cuerpo es en puntiforme. Y yo ya sé que lo puntiforme no lo voy a reportar. Entonces, cuando yo tenga más bien como que la idea por el crecimiento de la morfología colonial, el agente patógeno pues llega a tener un tamaño de 1 a 2 milímetros. El borde es bien definido y es redondo. Entonces, también yo voy a tener la orientación del diagnóstico probable. Cuando yo ya tengo esa identificación, yo hasta ahí voy y hago una reacción o una tinción Gram y voy a ver cómo reacciona, como Gram positivos o como Gram negativos. Si yo veo en mi tinción Gram negativos, me voy a inclinar hacia esas pruebas bioquímicas, porque de los Gram negativos, la familia de las enterobacterias es el más amplio que hay en cuanto al número de bacterias. Entonces, todos son Gram negativos, todos son fermentadores de la glucosa, pero estas pruebas bioquímicas a mí me permiten poner de manifiesto cómo es su metabolismo de cada una de ellas. Y conforme a ese metabolismo, yo voy a poder identificar de qué tipo de microorganismo se trata. Aquí ustedes están viendo en la pantalla los 4 que se valoran. Estos 2 primeros, déjenme les voy poniendo qué son. Este sería rojo de metilo Voges-Proskauer. Aquí pues dependiendo si fue un reactivo o otro el que agregué, este sería el negativo, este sería el negativo y este el positivo. Porque aquí me está indicando un anillo rojo. Ahorita lo vamos a ver. Este sería el malonato. El malonato igual, prueba positiva y prueba negativa. Este sería el negativo, este sería el positivo. Este es el citrato. Sí. ¿Se alzó la mano por equivocación? Sí, lo siento, que se me trabó un poquito. Sí, está bien. Este sería el negativo, este sería el positivo. Y todos estos se medio repiten, otros no. Sería el TCI. Por eso es que les digo que el metabolismo del TCI, la prueba es un poco más compleja porque miren cuántos resultados tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es muy diferente a nada más reportar negativo, positivo, ¿verdad? Bien. Estas pruebas bioquímicas, pues nosotros necesitamos conocer a detalle qué es lo que sucede en cada uno de estos tubitos. Yo tengo que trabajar con una sola colonia aislada y voy a revisar a las 24 horas qué se consumió de lo que yo tengo en mi medio de cultivo. Es decir, tengo un sustrato específico que me va a decir que si se consumió o no.
La primera prueba que nosotros realizamos es el agar hierro triple azúcar o por sus siglas TSI. Aquí este medio de cultivo va a identificar la fermentación de la glucosa, lactosa y sacarosa. Entonces, estos son la fuente de carbono disponible que vamos a tener. Pero ustedes aquí vean que por una molécula de glucosa hay 10 de sacarosa y 10 de lactosa. ¿Por qué? Porque realmente a nosotros no nos importa si utilizó o no a la glucosa, que en realidad se llama fermentación, porque toda la familia de las enterobacterias utilizan la glucosa. ¿En quiénes me voy a apoyar yo? En lactosa y sacarosa. Ellos van a hacer realmente la diferencia. La glucosa me sirve para dar inicio a ciertas reacciones que se van a llevar a cabo, porque productos de metabolismo de la glucosa son ácidos. Entonces, todo esto vamos a nosotros a tener en el medio de cultivo. Vamos a tener extracto de carne, pluripeptonas, cloruro de sodio, lactosa, sacarosa, glucosa, que son la fuente de carbono. Vamos a tener sulfato de hierro y amonio, tiosulfato de sodio, rojo de fenol y agar. Este también va a ser importante para nosotros, el rojo de fenol. Es nuestro indicador de pH. ¿Qué sucedió en ese medio? Y tiene que estar este medio de cultivo en un pH final de 7.3 más menos 2. La lactosa, sacarosa y glucosa son los carbonos, son los hidratos de carbono que va a utilizar la bacteria. El tiosulfato de sodio le sirve como para fuente de azufre necesaria para la producción de ácido sulfídrico. Y pues la verdad es incoloro. Cuando se combina con el sulfuro de hierro y amonio, va a formar algunos iones, los cuales se va a producir el sulfuro de hierro y nosotros lo vamos a ver de color negro en el medio de cultivo. Y el rojo de fenol es el indicador de pH donde me va a decir si se fermentaron los azúcares o no se fermentaron. Y este medio de cultivo que yo tengo aquí, el TSI, pues está en el tubito y tiene un pico de flauta. Esta es la forma o la característica que va a tener mi medio de cultivo de TSI. Yo lo voy a sembrar por picadura hasta los 3/4 partes y posteriormente por estría simple. Entonces yo lo que voy a valorar son dos cosas aquí. Una parte anaerobia, ausencia de oxígeno, y una parte aerobia, presencia de oxígeno. Hagan de cuenta que este tubo lo vamos a dividir así. Una parte 1, que sería esta, y la parte 2, que sería esta. Por las reacciones que se llevan a cabo, yo sé que la glucosa se consume en el fondo. No es que la glucosa únicamente esté en el tubo, sino que en el tubo está completamente todas las fuentes de carbono, glucosa, lactosa y sacarosa, van a estar en todo el medio. Pero la fermentación de la glucosa se lleva en anaerobiosis. Entonces, si hay una fermentación de anaerobiosis, el indicador de pH va a virar y me va a decir de qué color va a estar, si sí está presente o no. Y si no hay también, pues se va a poner de diferentes colores. Y en la parte de arriba se va a fermentar lactosa y sacarosa. Por lo tanto, yo voy a responder K, indicando si veo alcalino el medio. Alcalino, pero además lo veo de color rojo. Y A, si el medio está ácido, y lo veo amarillo. Entonces, la forma de reportar este tipo de medio es K sobre A. A sobre A. Dependiendo del resultado que yo tenga. Esta primera corresponde al pico y esto al fondo. Entonces, aquí sería mi primer resultado y mi segundo resultado. Por eso se va a reportar K sobre A, que es decir, alcalino sobre ácido. ¿Cómo esperan ver el tubo? Si ya les dije cómo se ven.
Sería de color rojo arriba. Color rojo arriba y abajo, Amarillo. Amarillo. amarillo, ¿verdad? Y si yo veo A sobre A, Sería todo amarillo. sería todo amarillo, exactamente. Así es como nosotros lo tenemos que ir reportando. ¿Cuál va a ser la diferencia con el agar hierro de Kigler? Que solamente tenemos dos azúcares, glucosa y lactosa, porque si se fijaban allá decía lactosa y sacarosa valoramos en el pico de flauta, pero hay ocasiones en que las bacterias no pueden utilizar a las dos, solamente utilizan una. Y entonces aquí lo que tendríamos que poner es lactosa. Si tengo un resultado K sobre A, realmente ¿a quién utilizó? A la sacarosa. Si yo tengo un resultado A sobre A, entonces utilizó a la lactosa, porque es mi única fuente de carbono fermentable. Todo lo demás lo contiene exactamente igual, nada más que quita la sacarosa. Si aquí yo tuviera sacarosa, entonces si tengo un K sobre A, es que utilizó a la lactosa, y si tengo A sobre A, es que utilizó a la sacarosa. Pero todo va a estar en función del azúcar que yo tenga aquí en mi medio de cultivo. Entonces, agar hierro de Kigler solamente es una molécula, ya sea de lactosa o sacarosa. Y aquí igual, es lo mismo. La lactosa y la glucosa son los hidratos de carbono utilizables. El tiosulfato de sodio es la fuente de azufre necesaria para la producción de ácido sulfídrico, el cual es incoloro, con el sulfuro de hierro y amonio, fuentes de iones de hierro, se va a producir el sulfuro de hierro observándose un precipitado negro. El rojo de fenol nuevamente es el indicador de pH. Yo ya les dije que vamos a reportar K sobre A sobre A, dependiendo lo que vea. Pero aquí hay una opción. Cuando yo vea que en mi medio de cultivo tengo aquí esta zona de precipitado negro, entonces mi resultado va a ser así, K sobre A, y aquí adelante de la A le voy a poner H2S, y me indica ese precipitado negro que está en el tubo. Puedo tener A sobre A, H2S, claro que es posible, siempre y cuando yo vea este precipitado negro en el tubo. Ahora bien, hay otro donde pareciera que está como partido el medio o como que tiene burbujitas. Ese burbujitas es gas de CO2 y se reporta K sobre A y encerramos la A de abajo y este circulito es igual a gas de CO2. O si tengo todo el tubo A sobre A con gas de CO2, lo encierro. Y pues también puedo tener este resultado, A sobre A, gas de CO2, H2S. Entonces son diferentes resultados los que yo puedo obtener. ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que estoy viendo en el medio? Y aquí ya vienen las explicaciones. Cuando ustedes vean un pico alcalino y un fondo ácido, se reporta K sobre A, que es por el pico rojo y el fondo amarillo, y el microorganismo es únicamente fermentador de glucosa. Este es el tubo que me dice K sobre A, únicamente fermenta glucosa. El ácido, si tenemos un pico ácido, el fondo ácido se reporta A sobre A, es decir, este sería, miren, el que les estoy poniendo como 2, el que les estoy poniendo aquí como 1 es el resultado de acá arriba, y este que les pongo como 2 es A sobre A, todo está amarillo. Entonces, el microorganismo fermenta glucosa y lactosa o sacarosa. Ya les dije por qué no podemos decir que es lactosa positiva o sacarosa positiva, porque ahí se fermentan. Si yo a la vez meto el medio de cultivo McConkey y ahí en ese McConkey nada más tiene lactosa y yo puedo corroborar, son colonias incoloras, entonces utilizó la sacarosa. Son colonias rosas, entonces utilizó a la lactosa.
y ahí ya lo podemos ir dando por descarte. Pero aquí efectivamente una coloración que yo vea así, pico amarillo, fondo amarillo, el microorganismo fermenta glucosa, lactosa y sacarosa. Esa sería su interpretación. Si yo tengo un pico alcalino con el fondo alcalino, sería K sobre K, que vendría siendo el 3. Es pico rojo, fondo rojo, entonces el microorganismo no es fermentador de azúcares. No fermenta ni la glucosa, ni la lactosa, ni la sacarosa. Cuando yo tenga presencia de burbujas o ruptura del medio de cultivo, se indica gas de CO2 y el ennegrecimiento del medio nos indica producción de ácido sulfídrico. Entonces, miren aquí, el tubo 3. Este tubo 3, ¿ustedes cómo creen que lo reportarían? K sobre K, A sobre A. ¿Cómo lo reportarían ustedes? El 3, K sobre K. No, más bien el 4, que les voy a poner aquí 4. El 3, el 4 que les estoy poniendo aquí. 7. El 4, ¿cómo lo reportarían? ¿Sí, Ernesto? Lo reportaría como el que había dicho que si era negro, que el puro negro creo que era ese, no recuerdo cómo era, creo que era con el que tenía H2S. Ajá, ácido sulfídrico. Pero creo que con el KH2S, ajá, creo que sí. Entonces sería K sobre A, H2S. ¿Sí, así? Creo que con le quitaríamos creo que sí, creo que sí lo dejaría. Sí, ese es el resultado, miren. Aquí estaría dudoso, ya que puede ser también A sobre A con ácido sulfídrico. El dudoso nada más sería la parte de arriba, porque yo forzosamente para que se ennegrezca el medio se tiene que utilizar la glucosa. Entonces ya sé que en la parte de abajo siempre va a ir el A. No puede haber una reacción K sobre K con ácido sulfídrico, porque la glucosa es el que inicia el proceso y la glucosa nos genera ambientes ácidos y esos ambientes ácidos en contacto con todo lo demás del metabolismo va a producir ese ennegrecimiento del medio. Entonces, cualquiera de los dos pudiera ser el resultado, K sobre A con H2S o A sobre A con H2S. Aquí sí no habría tanto problema porque sí lo podemos ver bien, la punta, ¿verdad? Roja, entonces es K. Ya les dije que la glucosa nos da ese ennegrecimiento del medio, entonces K sobre A, H2S. Aquí, nuevamente, si se fijan, aquí está una burbujita, ennegrecimiento del medio, ¿y cómo sería? Ya sabemos que abajo es A, porque hay glucosa fermentada, gas de CO2, H2S, y alcanzo a ver aquí rojo, entonces es de esta manera. Aquí nada más sería K sobre A, H2S. Y A sobre A, porque está bien evidente, H2S. Entonces nada más es cuestión de que ustedes vayan conociendo los resultados. K me indica alcalino. A, ácido. El alcalino lo veo rojo y el ácido lo veo amarillo. Y conforme yo vaya viendo los tubos, así es como los tengo que reportar. ¿Se entendió esta forma de reportar y cada uno de las interpretaciones? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Sí, maestra, yo sí tengo una Ok. duda. A ver, En el caso 4, ¿me lo podría volver a explicar? sí, claro. Mira, como este tubo realmente no lo alcanzamos a ver bien así
completamente, tendríamos que tener el tubo en físico. Yo sé que forzosamente para que se forme este ácido sulfídrico tuvo que haber la utilización de la glucosa. Entonces yo ya sé en automático que abajo es A, porque utilizó la glucosa y los productos de la utilización de la glucosa son ácidos y se generan las subsecuentes reacciones. Y este ennegrecimiento del medio se lleva a cabo porque primero hubo la utilización de la glucosa. Entonces ya sé que es K sobre A con ácido sulfídrico. Lo que yo tendría duda sería el pico de flauta, porque no alcanzo a ver bien. Si se fijan, todo está el medio como si fuera negro. Entonces, en esos casos, cuando ya es todo negro, se van a apoyar y van a decir K sobre A, y hay otras pruebas que lo pueden ayudar a identificar mucho mejor. Pero cuando yo ya tengo este ennegrecimiento, casi me voy a ir por descarte, porque hay grandes productores de ácido sulfídrico. ¿Quiénes? Citrobacter, pero Citrobacter es lactosa positiva, y Salmonella, y Salmonella es lactosa negativa. Entonces, con otros medios de cultivo, yo ahí puedo ir descartando cuál fue. En este caso, porque no alcanzo a ver bien el medio. Si se fijan, aquí hay diferencia en el tubo 5, que alcanzo a ver que está rojo, igual en el tubo 6 que está rojo, porque hay menos cantidad de ácido sulfídrico. En el 7, pues todavía menos cantidad de ennegrecimiento. Y aquí el 8, acá arriba en la punta se ve amarillo y abajo amarillo. Entonces nada más fue así como de, porque tenemos duda cómo está realmente. Pero es porque ustedes lo van a ir viendo. ¿Sí? Pero la explicación es la misma. Es utilización de la glucosa, producción de ácido sulfídrico y nada más. O si fuera este resultado, fermenta todos los azúcares y además produce ácido sulfídrico. Sí, gracias. Ya entendí. Ok. Este es de los más, entendiendo créanme que ya los demás es positivo, negativo, porque va a haber un cambio de color. Sí, Ernesto. Una duda en el 6. En ese caso, como también sale como negrito, entonces ese negro pertenece como al A. O sea, de que, si por decir un ejemplo, como que saliera por decir, saliera un negro y luego del negro sale por decir el rojo, entonces ya sería un KH2S, ¿no? Un K encerrado, porque, a ver, déjenme ver si les puedo borrar para que ustedes vean que abajo hay una burbuja. Si se fijan, hasta acá termina el tubo y aquí hay una burbujita. Por eso va encerrado el A, que es el gas de CO2. En realidad el 6 se reporta así, miren, es K sobre A, encerradito la A, porque hay gas de CO2, H2S. Acá abajo, aquí es donde se ve la burbujita. Incluso en este también, en este de aquí abajo, se ve como si estuviera partido el medio. Ahí me da la indicación, me da la orientación de que es una burbuja la que está ahí y que es gas de CO2. Gracias. Y así es la forma de reportar. Muy bien. Bueno, el citrato, pues bueno, el citrato es muy sencillo. Es un método utilizado para la diferenciación de enterobacterias. Se usa para determinar si el organismo es capaz de utilizar el citrato como única fuente de carbono. Entonces, el carbono únicamente es detectable es el citrato. Cuando las bacterias tienen la capacidad de crecer, a pesar de que esté este medio de cultivo, tienen la capacidad de virar el indicador azul de bromotimol del verde al azul, produciendo alcalinidad. Entonces, mi tubo inicial es de color verde. ¿Por qué? Porque el azul de bromotimol en un pH de 6.9 se ve de color verde. Tiene citrato de sodio, que es la fuente de carbono, cloruro de sodio como amortiguador, fosfato dipotásico y fosfato monopotásico también como amortiguador, los sulfatos de magnesio como parte de requerimientos nutricionales,
agar y el pH debe de estar a 6.9. Si utiliza al citrato como única fuente de carbono, los productos finales son alcalinos y al tener condiciones alcalinas, mi indicador cambia. ¿Qué es lo que sucede en ese tubo? Pues bueno, el metabolismo del citrato se lleva a cabo a través del ciclo del ácido tricarboxílico. Hay un desdoblamiento del citrato produciendo piruvato. Entonces aquí tenemos el citrato en el medio. Actúa la citrato permeasa y me va a dar oxalacetato más piruvato. Pero este oxalacetato es alcalino. Es un producto final alcalino. El azul de bromotimol, como es el indicador de pH, va a virar a color azul en condiciones alcalinas. Entonces, cuando yo vea un tubo azul, es porque hay oxalacetato y piruvato como fuente de utilización del citrato. El medio, por lo tanto, vira a color azul y nos demuestra la producción de citrato permeasa. Y así está el resultado. Un resultado positivo, hay crecimiento y color azul en el pico de flauta, indicando alcalinidad. Negativo, el medio permanece de color verde debido a que no hay desarrollo bacteriano o ningún cambio de color. Entonces, negativo, positivo. Si se fijan, únicamente donde lo estoy valorando, en el pico de flauta. Es donde hay el cambio. Si aquí picaran el medio, pues bueno, todo se pondría, el medio se pondría azul, pero esta reacción se lleva en aerobiosis. Por eso la forma es estriar. Este tubo nada más se estría, porque va a actuar en condiciones aerobias. Entonces no hay pierde. El indicador de azul de bromotimol en condiciones alcalinas se comporta azul, dando una reacción positiva. En condiciones ácidas se comporta de color verde y es un resultado negativo. Entonces, positivo, azul, negativo, color verde. Pero ya ustedes deben de saber el fundamento de esta técnica. Nuevamente positivo y acá igual, positivo. El malonato es igual, determina la capacidad de un microorganismo para utilizar al malonato de sodio como única fuente de carbono con la resultante alcalinidad. Nuevamente tenemos productos alcalinos. El malonato en realidad es un inhibidor enzimático, interfiere en la oxidación del ácido succínico a ácido fumárico mediante la inhibición de la enzima succinato deshidrogenasa. ¿Qué contiene el medio? Extracto de levadura, sulfato de amonio, fosfato dipotásico, fosfato monopotásico, cloruro de sodio, malonato de sodio como fuente de carbono, glucosa, azul de bromotimol y un pH de 6.7. Nuevamente se repite el azul de bromotimol y nos va a decir lo mismo, ¿verdad? El malonato de sodio es la única fuente de carbono, el fosfato monoamónico es la fuente de nitrógeno, el azul de bromotimol es el indicador de pH y los resultados van a ser positivo, hay crecimiento y coloración azul porque utilizó al malonato como única fuente de carbono y aquí hay productos alcalinos. Y el indicador con productos alcalinos se comporta de color azul. El color verde es un resultado negativo. No utiliza al malonato como única fuente de carbono. Y esas serían las explicaciones. Si se fijan, lo que viene siendo citrato y malonato son similares, nada más cambia que uno es sólido, este es líquido y pues bueno, es por suspensión la forma de crecimiento de estos microorganismos. No todos tienen la capacidad de utilizar al malonato como única fuente de nitrógeno. Ahorita ya vimos TCI, malonato y citrato. Yo ya más o menos con estos puedo ir orientando el diagnóstico, porque ya también tenemos bien identificado quiénes son los microorganismos que utilizan al malonato, que utilizan al citrato, y ya nos va a ir dando una orientación hacia el microorganismo
o el agente probable que yo voy a tener en ese microorganismo, pues como quien dice, en esa placa o en esa cepa. Únicamente son estas dos opciones, positivas o negativas, de acuerdo a la coloración que yo esté viendo. Azul, utilizó al malonato. Verde, no utilizó al malonato. Este es un poquito más complejo, el rojo de metilo Boges-Proskauer. Este rojo de metilo Boges-Proskauer va a tener como fuente de carbono glucosa. Y yo ya les había dicho ahorita, la glucosa es fermentable, o sí la fermenta todos los microorganismos. Entonces, aquí lo que nosotros debemos de saber es que los productos finales de la utilización de la glucosa son ácidos. Pero esos ácidos se pueden ir por la vía de los ácidos mixtos o por la acetilmetacarbinol acetoína, o mejor conocida como la de los ácidos neutros. Entonces aquí vamos a ver, o se va por esta vía, por la 1 o por la 2. La prueba del rojo de metilo va a indicar un indicador de pH, porque si ustedes se fijan, aquí está el medio de cultivo. ¿Cómo lo ven? Amarillito. No tiene indicador de pH. Yo tengo que revelarlo. Entonces, para revelar el rojo de metilo, voy a utilizar un reactivo que se llama así tal cual, rojo de metilo. Este rojo de metilo me va a evidenciar si se fue por la vía de los ácidos mixtos o de la vía de los ácidos, nada más de los neutros. El componente del rojo de metilo Boges-Proskauer es pluripeptona, glucosa y fosfato dipotásico. Es para ambas pruebas. Nada más lo único que va a cambiar va a ser el reactivo. Si yo estoy utilizando el rojo de metilo, me puedo ir por una vía. El Boges-Proskauer por otra vía. La utilización de la bacteria, de la glucosa por las bacterias, se puede dar en dos fases. Por metabolismo aerobio, es decir, hay un consumo rápido de oxígeno molecular, o metabolismo anaerobio, es decir, por la fermentación. Y esta fermentación se lleva a cabo en ausencia de O2, de oxígeno molecular. Se lleva a cabo por dos vías, por la vía de los ácidos mixtos o la butilenglicólica. O se va por la A o por la B. No se puede ir en ambas rutas. Si salen los dos resultados positivos, algo se hizo mal. O es A o es B. Si se va por la ruta A, la producción final van a ser succínico, o sea, ácidos mixtos, ácidos fuertes. Pero si se va por la butilenglicólica, estos van a ser neutros, como el butanodiol, el etanol. Algunas van a producir acetoína como intermediario, pero son menos ácidos que los anteriores de la vía A. Entonces, si yo quiero reflejar por cuál de las dos vías fue, pues tengo dos opciones. Puedo valorar con el rojo de metilo, Boges-Proskauer, la fermentación ácido mixta. Y esta fermentación ácido mixta es porque se formó ácido acético y ácido fórmico. Estos van a formar un cambio en el medio de cultivo y el pH inicial del medio va a cambiar. Entonces, yo tengo que agregar el reactivo rojo de metilo, unas 3 gotitas, agrego el rojo de metilo y si yo veo este anillo rojo que les estoy señalando aquí, al agregar el rojo de metilo, el rojo de metilo, en la formación del anillo rojo me indica que es rojo de metilo positivo, Boges-Proskauer negativa. Aquí utilizó la vía A, la vía de los ácidos mixtos. Si hay ausencia del anillo rojo al agregar el reactivo rojo de metilo, indica rojo de metilo negativo y Boges-Proskauer positivo. Entonces aquí se fue por la vía B. Pero es cuando a ambos medios yo agregué rojo
de metilo. Eso puede pasar. Y es el más común que utilizamos porque el otro es un poquito el reactivo más difícil de mantener. El que se valora pues es rojo de metilo y ya nada más por descarte se saca el otro resultado. ¿Cuál? Voges-Proskauer. Si utilicé rojo de metilo y aquí estoy teniendo positivo, entonces rojo de metilo positivo, Voges-Proskauer negativo. Si utilicé ese mismo rojo de metilo y obtuve un anillo amarillo, entonces es rojo de metilo negativo, Voges-Proskauer positivo. Y aquí sí, las opciones. Pues si no es una, es otra. Nada más que hay que fijarnos qué es lo que estamos agregando. Porque para Voges-Proskauer se agrega otro tipo de reactivo, el cual es el alfa-naftol más el hidróxido de potasio. Y aquí, cuando utiliza la vía del Voges-Proskauer, es fermentación butanodiólica o butilenglicólica. Y aquí el piruvato se metaboliza produciendo compuestos neutros como butanodiol y etanol. Los resultados, ¿cómo van a ser? Si yo al agregar este reactivo que les voy a encerrar ahorita de color verde, el alfa-naftol más el hidróxido de potasio, me da una formación de anillo rojo, es un resultado positivo para Voges-Proskauer y en automático, ¿quién es negativo? Rojo de metilo. Rojo de metilo, ¿verdad? Porque estoy agregando alfa-naftol, hidróxido de potasio. Si me da un anillo amarillo, entonces aquí es Voges-Proskauer negativo. ¿Y quién es positivo? Rojo de metilo. Rojo de metilo. Aquí nada más es cuestión de que nosotros veamos qué reactivo estamos agregando. Y con el reactivo, pues ya conforme veamos, porque si se fijan, los dos tienen anillo rojo. Nada más que cambió el revelador o el indicador. En rojo de metilo, tal cual es el rojo de metilo el indicador, y aquí en Voges-Proskauer es alfa-naftol más hidróxido de potasio. Y así es como nosotros podemos ir viendo si se fue por la vía de los ácidos mixtos o por la butilenglicólica. Acuérdense, la utilización como tal, utilización de la glucosa se puede ir por dos vías. Por la vía oxidativa, al decir oxidativa, requiere oxígeno molecular, o la vía fermentativa, ausencia de oxígeno molecular. En esa vía fermentativa se puede ir por la vía de los ácidos mixtos o por la butilenglicólica. Si se va por la butilenglicólica, genera butanodiol y etanol como productos finales. Si se va por la vía de los ácidos mixtos, pues ácidos fórmicos, ácidos fuertes. Entonces aquí ya nada más hay que acordarse que también se está valorando de qué manera se está utilizando a la glucosa, porque la glucosa principalmente se fermenta. Por eso es que en los tubitos del TCI nosotros valoramos, ¿en dónde valorábamos la glucosa? En el fondo. Parte de abajo. En el fondo, ¿verdad? Porque principalmente son fermentaciones las que se llevan a cabo. Y pues vamos a poner el ejemplo. La molécula más sencilla es la glucosa. Lactosa y sacarosa ya es compleja. Entonces, si uno mismo tiene tareas, por ejemplo, que hacer, en ocasiones pues decides hacer la más sencilla para dejar las más finales, al final las más complejas. Lo mismo hace la bacteria. Primero utiliza la más sencilla. ¿Quién es? La glucosa. Y por eso no le ponemos tanta, o por eso el medio no tiene toda esa cantidad de glucosa como en cantidad de sacarosa y lactosa. Fíjense, por una molécula de glucosa, lactosa y sacarosa son 10. Aquí en este tipo de medios de cultivo del rojo de metilo Voges-Proskauer, la glucosa está en una concentración de 5 y es la única fuente de carbono, pero valoramos por cuál vía se fue, cuáles son los productos finales, ácidos o butilenglicólica o en este caso neutros. Y así es la forma de reportar este tipo de pruebas bioquímicas.
Ese es para la parte del metabolismo de carbono. Para la parte de metabolismo de nitrógeno, pues son otras 4 pruebas. Las más complejas son MIO y LIA. Únicamente son positivas o negativas, urea, fenilalanina, MIO y LIA. Y vamos a ver por qué. Bueno, en realidad también esta es positivo y negativo, pero ahorita vamos a ver cómo es la forma de reportarlo. La urea es una prueba de las más sencillas, ya que determina la capacidad de un microorganismo de hidrolizar urea en 2 moléculas de amoníaco por la reacción de la enzima ureasa. Esta ureasa va a actuar y al actuar da productos finales alcalinos. En solución, pues bueno, la urea se va a hidrolizar. Hay que tener cuidado al prepararla. Esta se prepara de diferente forma a las demás. Primero se esteriliza el agua y después se agrega la urea, porque si agregamos la urea y esterilizamos, se degrada la urea y ya no nos sirve. La ureasa, pues es una enzima constitutiva de algunos microorganismos, no todas las tienen, y esta prueba nos sirve de mucho para ciertos microorganismos que son ureas positivas. También hay que valorar el tiempo de la reacción. Hay bacterias que tienen la presencia de la ureasa, pero son lentas, no actúan de manera rápida. Y hay otras que tienen acción de manera rápida. En 2 horas utilizan la urea. La urea, pues está un caldo Stuart, que se llama caldo urea Stuart. Tiene peptona, tiene cloruro de sodio, fosfato monopotásico, tiene glucosa como fuente de carbono, solamente en muy pequeña cantidad, y tiene la urea como fuente de nitrógeno. Pero miren aquí, si me dice que hay indicador de rojo de fenol. Entonces yo espero ver un cambio en este medio de cultivo. Cuando yo veo un cambio de cultivo, hay una coloración rosa fuchsia, es un resultado positivo. Si permanece en amarillito, es un resultado negativo. ¿Utiliza la urea? No la utiliza. También es muy sencilla. Si yo veo fuchsia, utiliza la urea. Si veo amarillo, no utiliza la urea. ¿Qué enzima actuó? Ureasa. Nada más le agregan el término asa, que rompe. La fenilalanina se puede abreviar como FA o PA. Determina la capacidad de un microorganismo para desaminar a la fenilalanina a ácido fenilpirúvico por la enzima y produciendo acidez. Hay una desaminación oxidativa. Y quiero, por favor, que se centren ahorita en esta reacción que aquí tenemos. Tenemos nuestra fenilalanina. Esta fenilalanina, acuérdense que vamos a tener un grupo carboxilo y un grupo amino. Esta es la composición prácticamente de las proteínas. Aquí puede ser un R, cualquiera que crezca para acá, pero va a tener el grupo amino y el carboxilo. Si me dice que se desamina, es porque este se va. Y fíjense quién permanece. El grupo carboxilo. Y al permanecer el grupo carboxilo, me da condiciones ácidas. Si se fuera el grupo carboxilo, ¿qué creen que tendría de condiciones? Si este fue el que se fuera el grupo carboxilo. ¿Qué es lo contrario de ácido? Alcalino. Exactamente, tendría alcalinidad. Y ahí yo tengo que ver, desaminó. Si desamina, hay productos finales ácidos. Si descarboxila, hay productos alcalinos finales. Pero es ahí. Desaminó, entonces queda el ácido. Descarboxiló, queda la amina. Si queda el ácido, pues hay productos ácidos. Si queda la amina, hay productos alcalinos. Y eso es lo que sucede aquí. Se desamina la fenilalanina, se genera el ácido fenilpirúvico más amoníaco,
Pero aquí hay una interrogante. Bueno, antes de pasar a la interrogante, nos dice que tiene extracto de levadura, tiene fenilalanina, fosfato dipotásico, cloruro de sodio y agar. Y este interrogante aquí viene. ¿Qué le ven que no tiene aquí el componente? Que en otros sí han ido viendo. ¿Glucosa? Ya no hay glucosa. Glucosa, exacto. ¿Pero qué otra cosa? Ya no hay indicador también. ¿Indicador? Exactamente. No hay indicador. Entonces tengo que revelarlo. Y para eso voy a utilizar el cloruro férrico o el cloruro férrico no ácido para revelarlo. Entonces me dice que la presencia de fenilalanina desaminasa se demuestra indirectamente detectando el producto de la catálisis, es decir, el ácido fenilpirúvico. En este se detecta agregando tricloruro férrico, ya sea en solución acuosa o ácida, y que puede venir en dos presentaciones, en esta o en esta. Que es lo único que cambia es que uno tiene ácido clorhídrico concentrado. Y aquí va a estar el resultado, miren. Cuando se agrega por goteo, el medio fenilalanina es amarillito y únicamente lo siembro por estría. Porque yo voy a valorar la punta o el pico de flauta. Entonces agrego 3 gotas de cloruro férrico por la superficie. Si tengo este amarillito, que se vea el mismo cloruro férrico, entonces es un resultado negativo. Si se forma este quelato verdoso, un resultado positivo. Y aquí estoy evidenciando que realmente existe ácido fenilpirúvico en el medio. Y pues bueno, este tipo de medios de cultivo, pues prácticamente ya sabemos que 3 especies lo dan positivo. Todas las demás lo dan negativo. 3 especies, principalmente Proteus, que es el de los más comunes, Morganella y Providencia. De ahí en fuera, todos los demás lo dan negativo. Entonces, cuando vean este quelato verdoso, sospechen de esos 3, Proteus, Morganella o Providencia. Esos son de los más sencillitos, urea y fenilalanina. Mio no es complicado, nada más hay que ir viendo dónde tengo que ir valorando cada uno de lo que tengo que reportar. Porque el mío es M de movilidad, I de indol o de ornitina y es un medio semisólido. ¿Para qué valorar la movilidad en el medio? Este medio sirve para determinar si el microorganismo es móvil, si tiene la capacidad de producir indol a partir de la degradación del triptófano mediante la acción de la triptofanasa y si es capaz de descarboxilar la ornitina mediante la ornitina descarboxilasa. Entonces, en mi medio de cultivo voy a tener destrosa, es decir, glucosa, extracto de levadura, peptona, tripteína, ornitina, agar y extracto de bromocresol, perdón, púrpura de bromocresol, que es el indicador de pH. Aquí la tripteína pues va a ser para el triptófano. El mío, si yo voy a valorar movilidad, es positiva o negativa. Veo turbo el medio, es positivo. Si no se observa turbidez, que nada más se vea la picadura, es negativo. Y así voy a empezar a agarrar mi tubito. Mío. Turbio, entonces aquí pongo positivo. Después me voy a leer el indol, la ornitina, y al último el indol. Ahorita les voy a decir por qué valoramos al último el indol. Entonces yo voy poniendo aquí mío, positivo, si está turbio, o negativo, si está solamente la picadura, crecimiento en la picadura. El indol lo voy a valorar para ver si está presente la enzima triptofanasa. Esta enzima triptofanasa va a degradar el triptófano en ácido indolpirúvico, es decir, hay una desaminación. Al haber una desaminación, entonces tengo productos ácidos, pero esos ácidos yo no los puedo ver. Tengo que revelarlo
con el reactivo de Kovac o de Ehrlich. Y un color rojo positivo, o es decir, un medio semisólido. Y yo aquí veo un anillo rojo, entonces me indica positiva para la enzima triptofanasa. Si tengo un anillo, a ver si se ve, amarillo, es negativo. Entonces, negativo, positivo. Es la forma en que voy a valorar el indol, pero el indol se valora hasta el final. ¿Por qué? Porque tengo que también valorar la ornitina. Y la ornitina es cuando se lleva a cabo la fermentación de la glucosa, va a acidificar el medio, proporcionando condiciones ideales para la acción de la enzima descarboxilasa. Esta, al ser descarboxilada, la ornitina origina un producto alcalino, lo cual va a virar el medio al morado. Entonces aquí vamos a ver que ya hay un cambio en las coloraciones. Indicador de pH, púrpura de bromocresol. Un pH ácido, veo de color amarillo y es negativo. Un pH alcalino, veo de color morado y es positivo. Aquí lo vamos a ver nosotros ahorita mejor. Vayan haciendo esta tablita 1, 2 y 3 y ahorita le continuamos. Permítame tantito. ¿Ya están listos? ¿Ya me podrán decir cómo son los resultados? Con lo que les dije. A ver, vamos a valorar el tubito 1. Aquí donde dice 1. El primero, la movilidad, ¿cómo lo ven? ¿Alcanzan a ver turbio o transparente? Transparente. Transparente, ¿verdad? Entonces es negativo. ¿Cómo quedamos que era el indol? Aquí es sin reactivo y acá agregando el reactivo. Amarillo, anillo rojo. Es positivo. Positivo. La ornitina, si veíamos amarillo, ¿qué era? Negativo. Negativo. Entonces, miren, aquí están los resultados. El 1, el 2 y el 3. Nuevamente aquí, movilidad negativa en el que estoy acá señalando ahora. Movilidad negativo, indol negativo, ornitina positivo. Nada más es cuestión de que ustedes recuerden cuándo es positivo, cuándo es negativo. Movilidad, turbidez, positivo, transparente, negativo. Indol, anillo rojo, positivo, anillo amarillo, negativo.
ornitina negativa si está amarilla, ornitina positiva si está morado. ¿Por qué será negativa si está amarilla? ¿Qué sucedió ahí? Tiene un pH así. Tiene un pH ácido, ¿verdad? Pero acuérdense, para que actúen las descarboxilasas, tiene que haber un ambiente ácido. Por eso es que si se queda en amarillo es porque no tiene las descarboxilasas. Entonces, tiene la capacidad todos esos productos finales alcalinos de pasar el medio amarillo a morado. Si nosotros lo valoráramos, si ahorita lo sembramos, por ejemplo, en la mañana, a las 7 de la mañana lo sembramos en medio de cultivo, ahorita ya van como 7 horas, nosotros viéramos el tubo, lo vamos a ver amarillo, pero oh, sorpresa, a las 24 horas volvió a estar morado. Y dice uno, ¿pero por qué? Si a las 7 horas lo vi amarillo, sí, porque iba actuando la utilización de la glucosa. Ya se generó ese ambiente ácido, los productos finales son alcalinos, es mayor la alcalinidad y ahí sí vuelve a virar el medio a color morado. ¿Sale? Y pues nada más lo complejo aquí en este medio de cultivo es los resultados que podemos nosotros estar evidenciando. Positivo, negativo, nada más que hay cuestión de ver qué es lo que tengo en cada tubito. ¿Y por qué les digo que al final se valora el indol? Porque agregamos un reactivo y este reactivo puede cambiar el medio de cultivo y si yo no valoré la ornitina, me puede poner la ornitina como si estuviera negativa cuando es positiva. Por eso nos vamos movilidad, ornitina y al final indol, para que el reactivo no me altere el resultado. Y así es como puedo tener también distintos resultados del medio mío, nada más que ver cómo se reporta, positivo o negativo. ¿Alguna duda hasta ahorita? Okay. No. Sí. Bueno, continuamos. Otro también que es complejo de reportar, pues bueno, es el agar hierro-lisina. Este agar hierro-lisina nos va a indicar si tiene o no la capacidad de utilizar a la lisina como única fuente de nitrógeno. Este agar hierro-lisina se creó principalmente para el género Salmonella especie porque tiene esa capacidad de descarboxilar. Pero indirectamente se pueden valorar dos pruebas aquí en la lisina, si descarboxila o desamina. Acuérdense, no se puede llevar a cabo las dos reacciones, ni descarboxilar ni desaminar. O es una o es la otra. Y además podemos poner en evidencia la producción de ácido sulfídrico. Este medio de cultivo pues va a poner de manifiesto si la bacteria posee la enzima descarboxilasa para descarboxilar a la lisina, porque también la ornitina también se descarboxila, o desaminasa para desaminar a la lisina. Y el medio de cultivo pues va a tener nuevamente los componentes. Estos componentes, ¿cómo van a ser? La peptona de gelatina, que es 5 gramos, que es la fuente de nitrógeno, el extracto de levadura, que es la fuente de vitamina B, la glucosa como fuente de carbono. ¿Por qué les dije que tenía que estar presente la glucosa? Porque todos los microorganismos esos consumen glucosa. Ajá, pero ¿qué más? ¿Qué función hace? Para acidificar el medio. ¿Y la acidificación del medio qué provoca? Que actúan las enzimas. Que actúan las enzimas, principalmente ¿quién? Creo que es Las descarboxilasa. descarboxilasas.
la descarboxilación. Para eso va a utilizar la acidez del medio, para descarboxilar, no desaminar, porque ahorita vamos a ver en dónde se desamina y en dónde se descarboxila. El citrato de hierro y amonio como indicador de ácido sulfídrico, el tiosulfato de sodio como fuente de azufre para la producción de ácido sulfídrico, la lisina como es la fuente de nitrógeno para ver si descarboxila o desamina, el púrpura de bromocresol, que es el indicador, que sería el indicador, y el agar, que es el agente solidificante. Entonces, nuevamente, yo ya tengo aquí mi medio de cultivo. El medio de cultivo es en pico de flauta y tal cual voy a reportar. Pico de flauta, K, es alcalinidad, alcalino, y es igual a morado. A, que es igual a el A. Ácido. ¿Y cómo lo veo el ácido? Amarillo. Entonces, nuevamente aquí tengo que reportar el pico de flauta y el fondo. Es lo que yo tengo que estar reportando. El medio de cultivo pues va a tener peptona y extracto de levadura que van a aportar los nutrientes para el desarrollo bacteriano. La glucosa es el hidrato de carbono fermentable y la lisina es el sustrato utilizado para detectar la presencia de las enzimas, ya sea descarboxilasa o desaminasa. El citrato de hierro y amonio y el tiosulfato de sodio son los indicadores de la producción del ácido sulfídrico y el púrpura de bromocresol es el indicador de pH. En un pH ácido, es decir, amarillo, es porque ahí hay una concentración de ácido del 5.2 o menos. Y es violeta cuando el pH es igual o mayor a 6.8. Nada más relacionen ustedes así. Productos alcalinos, amarillo. Productos alcalinos, morado. Productos ácidos, amarillo. La descarboxilación de la lisina va a tener lugar en un medio ácido, por lo que es importante que la glucosa esté previamente fermentada. Los microorganismos que no producen lisina descarboxilasa no son fermentadores de glucosa. A ver, los microorganismos que no producen la lisina descarboxilasa no pasa nada, pero son fermentadores de la glucosa. Produce un viraje de tonalidad del medio de cultivo al amarillo a las 24 horas de incubación y se observa un pico de color violeta debido al consumo de las peptonas en el fondo amarillo. La producción de sulfuro de hidrógeno se visualiza por el ennegrecimiento del medio debido a la formación de sulfuro de hierro y las cepas de los géneros Proteus, Providencia y algunos de Morganella van a ser la excepción porque aquí desaminan a la lisina y al desaminar a la lisina se produce ácido alfa-cetocarbónico, las cuales con el sales de hierro y bajo la influencia del oxígeno van a formar un color rojizo en la superficie del medio. Entonces aquí ya vamos viendo que vamos a tener diferentes formas de reportar. O descarboxiló, o desaminó, o no hizo nada. En esta imagen pues es similar a lo que les había comentado en la de la fenilalanina, de cuando se iba el grupo carboxilo o el grupo amino. Si se va el grupo carboxilo, hay productos alcalinos. Si se va el grupo amino, hay productos ácidos. Por eso es descarboxilación o desaminación. La cadaverina
La amina cadaverina es una diamina biogénica que se obtiene por la descomposición del aminoácido lisina. Se encuentra principalmente en la materia orgánica muerta y es responsable del olor a putrefacción. La cadaverina se forma por la descarboxilación de la lisina, reacción catalizada por la enzima lisina descarboxilasa. Amina cadaverina. En la ornitina, la que se produce es la putrescina y en la arginina, la citrulina. Pero aquí en la lisina es la amina cadaverina y vuelve a suceder lo mismo, fíjense. Se descarboxila, aquí se va por la acción de la lisina descarboxilasa y permanecen los grupos aminos más CO2, entonces hay productos alcalinos y esos productos alcalinos se conocen como cadaverina. ¿Y cómo van a ser los resultados? Cuando tenga descarboxilación de la lisina es porque tengo un pico violeta y un fondo violeta y lo reporto K sobre A. Negativa la descarboxilación, pico violeta, fondo amarillo, K sobre A. Y la excepción que viene siendo la desaminación de la lisina. Pico rojo y se reporta como R, fondo amarillo, A. Esto sucede solamente con géneros de Proteus, Providencia y algunas de Morganella. Entonces aquí yo voy a reportar R sobre A. Y este R sobre A me indica que se desaminó. Estos me dice que se descarboxiló. Pero ya les dije, o se desamina o se descarboxila. Y también podemos tener la producción de ácido sulfídrico, donde nos va a decir una prueba positiva, ennegrecimiento del medio, principalmente en el límite del pico y en el fondo del tubo. Entonces así serían nuestros resultados, miren. Así está inicialmente, un tubo todo morado por el indicador púrpura de bromocresol. Un resultado donde yo tengo morado y morado es alcalino sobre alcalino, más ennegrecimiento del medio, K sobre K, H2S. Pico de flauta morado, fondo amarillo, K sobre A, y me indica negativa la descarboxilación. Un pico de flauta morado, ennegrecimiento del medio, fondo amarillo, K sobre A con ácido sulfídrico. Y cuando yo lo vea rojo, incluso cuando se llega, que no se rotulan los tubos, se llega a confundir como si fuera un TCI, pero no es TCI, es LIA. Entonces aquí hubo una desaminación. Y les decía, o desamina o descarboxila. No puede llevar a cabo las dos reacciones. Nuevamente aquí, si este tubito que está positivo a las 24 horas las hubiéramos de ver a las 12, lo veríamos así, miren, un K sobre A, pero es porque apenas se utilizó la glucosa. Posteriormente, se lleva la descarboxilación de la lisina, los productos finales son intensos alcalinos, la cadaverina, y vira nuevamente el medio al color morado. Entonces, aquí la importancia de estos indicadores de pH. ¿Qué productos tengo? ¿Ácidos o alcalinos? Y de acuerdo a esos productos, pues voy a poder decir descarboxiló, desaminó, utilizó a la glucosa, no la utilizó, utilizó a la lactosa o sacarosa, etcétera, de acuerdo a lo que yo vaya obteniendo de resultados. Y estos pues son los posibles resultados que yo puedo tener. Algo que se me había pasado y que aquí aplica, nunca va a haber un tubo A sobre K, nunca de los nunca, ni en TCI ni en LIA. Si hay eso es porque algo hicieron mal. ¿Sale? Entonces un resultado A sobre K no existe. Nuevamente aquí los tenemos, miren, y aquí se puede apreciar mucho mejor. ¿Qué ven aquí? Donde le estoy poniendo la flechita. ¿Una burbuja? Una burbuja. Ese ácido. Como si estuviera partido el medio, ¿verdad? Entonces es K sobre A
encerradito, H2S. Aquí al resultado pues le faltó que lo encerraran, porque ahí está claramente esa burbujita. Un resultado K sobre K, descarboxila la lisina. K sobre A, ni descarboxila ni desamina. R sobre A, desamina la lisina. K sobre A, CO2 más ácido sulfídrico. ¿Qué pasaría aquí? Pues nada más utilizó bueno, aquí, ojo también. No, sí, sería negativo. ¿Sale? Negativo, nada más hay producción de ácido sulfídrico. Tiene que estar realmente, este podría ser también un resultado R sobre A por la coloración. Pero bueno, eso ya hasta que lo vemos en la práctica. Y les decía que se puede confundir con el TCI. Aquí, cuando tenemos un gran productor de ácido sulfídrico, como viene siendo el caso de Salmonella, yo ya sé que Salmonella es K sobre K. ¿Quién me va a ayudar a poderlo a desmentir? Los diferentes medios de cultivo. Porque normalmente cuando nos llega la muestra, ¿nosotros qué hacemos? Sembramos en un sangre que tiene todo y que me van a crecer cualquiera, en un McConkey que me va a discriminar entre varias. Las primeras no me va a dejar crecer a las gram positivas. De cajoncito, no crecen ahí. Y las gram negativas que crezcan, por la forma de crecer, voy a decir si son lactosas positivas o si son lactosas negativas. Y yo ya tengo ahí dos diferencias. Si son lactosas positivas, me voy a ir sobre todas las lactosas positivas y no pienso en las negativas. Si son lactosas negativas, me voy a ir sobre todas las negativas y no en las positivas. Y ya sabemos quiénes son las positivas. Klebsiella, Escherichia coli, Citrobacter, Morganella. ¿Quiénes son las negativas? Lactosas negativas, Salmonella, Proteus, algunas especies de Proteus, porque otras sí son sacarolíticas, Shigella, Yersinia. Entonces yo ya sé por dónde voy a ir. Y para esto me van a servir todas estas pruebas o todas estas baterías de pruebas de reacciones. Y pues bueno, la detección de esta enzima lisina descarboxilasa o desaminasa, pues bueno, si está la enzima lisina descarboxilasa, va a descarboxilar a la lisina produciendo una alcalinidad, es decir, un producto básico, y por eso el medio se ve de color púrpura. La fermentación de la glucosa cambia en el fondo de tubo a color amarillo, pero si esta se lleva a cabo la descarboxilación, lo vuelve a morado. Y la desaminación de la lisina cambia en el pico de flauta de color rojo. Y si nosotros recordamos el tubo que vimos en TCI, podemos decir así lo mismo. Aquí se puede llevar a cabo la desaminación y aquí ponerles así como bien grande interrogante. O, ¿qué ocurre acá abajo? La descarboxilación, ¿verdad? Por eso es que yo así lo leo. Se descarboxila, entonces tiene que estar K sobre K. Se desamina R sobre A. Otro resultado que nunca existe, R sobre K. ¿Sale? Este no existe. Porque si no, se estoy diciendo, desaminó y descarboxiló, ¿verdad? Y no se puede llevar a cabo esa parte. O desamina o descarboxila. ¿Alguna duda?
Muy bien. Las pruebas bioquímicas son de las pruebas más importantes que nosotros realizamos en el laboratorio de microbiología para valorar el metabolismo microbiano, principalmente de las enterobacterias, ya que este género es de las más amplias y existe la necesidad de nosotros poder identificar mediante las especies y su metabolismo de nitrógeno y carbono. Aquí vamos a utilizar nosotros un asa en punta. Para valorar el metabolismo de carbono tenemos TCI, citrato, malonato, rojo de metilo, Voges-Proskauer, ese es el del carbono. Para valorar el del nitrógeno, LIA, fenilalanina, NIO y urea. Estas son en total una batería de 8 tubos y valoro el carbono y el nitrógeno. Un pequeño acordeoncito que aquí les hice para yo saber cómo tengo que inocular. El TCI y el IA es por picadura y estría, el citrato y el fenilalanina por estría, el MIO por picadura y rojo de metilo, Voges-Proskauer, malonato y urea por suspensión. Y esto pues va a ser con el asa en punta y con una sola colonia. Esta es la forma de inocular a los microorganismos para valorar el metabolismo microbiano. Muy bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener mis colonias aisladas. Únicamente voy a tomar una colonia para la inoculación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a esterilizar mi asa en punta, de la base a la punta. Voy a dejar que se enfríe. Acuérdense que hay que trabajar cerca de la zona del mechero para tener esterilidad y no se nos contamine nuestro microorganismo. Ya que se enfrió, voy a tomar y selecciono la colonia y únicamente voy a tomar esa colonia. Con ese es suficiente para yo inocular todos los tubos. ¿Qué voy a hacer? Tomo el TCI, la función del meñique, destapa, lameo y ¿qué voy a hacer? Picadura a los 3/4 y estrío. Lameo, tapo, que quede flojito, tomo el siguiente tubo, destapo, lameo, nuevamente, picadura y estría. Lameo, tapo. Citrato, que es de carbono, destapo, lameo y únicamente estrío. Y vuelvo a flamear. Recuerden que deben de quedar flojitos para que tenga oxígeno. Fenilalanina, destapo, lameo y estrío. Lameo y vuelvo a tapar. El MIO, como es un medio semisólido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo más derechito que yo pueda, picar y retirar. Volver a flamear y tapar. A pesar de que sean caldos, con esta misma asa en punta se va a hacer la suspensión. Lameo, introduzco y hago de esta manera. Vuelvo a flamear y tapo. Rojo de metilo, Voges-Proskauer, no importa que sea muy pequeña cantidad, con eso es suficiente. Deposito, lameo. Y por último es la urea, destapo, lameo y resuspendo. Lameo, tapo y ahora ¿qué hago? Esterilizo mi asa. ¿Cuándo tengo que leer yo los resultados? Los resultados los tengo que leer forzosamente a las 24 horas. ¿Por qué? Porque son reacciones que si no se revisan, estos siguen avanzando y nos pueden dar errores. Entonces, lo ideal es revisar a las 24 horas para valorar el metabolismo tanto del carbono y nitrógeno. Y aquí acuérdense, carbono, TCI, citrato, malonato, rojo de metilo, Voges-Proskauer, nitrógeno, LIA, fenilalanina, MIO, urea. Y esta es la forma en que nosotros fuimos inoculando. Así es como tenemos la batería y como la debemos de inocular. Si se fijaron,
se utilizó una sola colonia. Bien, en esta parte es importante, fíjense, nosotros en el laboratorio, así como les pusimos el video, es como los enseñamos a inocular. Hay en algunos otros donde les van a decir, no, al revés, primero los caldos y al final los sólidos. Ya iba a depender de lo que les digan en el trabajo. Pero nosotros normalmente lo hacemos de esta manera. Los dos primeros, aquí les hice el acordeón, aquí está bajito, al inicio se los mencioné. TCI-LIA, picadura y estría. Citrato y fenilalanina, únicamente estría. Mío por picadura. Malonato, rojo de metilo, Bogues-Proskauer y urea por suspensión. Y se fijaron que únicamente tomé una sola colonia aislada. Aquí no es de que tenga que estar tomando y tomando colonias para ponerlas en las bioquímicas. No, es una sola vez la que yo tengo que poner en toda la batería. Ahora bien, otra cosa, si se fijan, aquí están los tubitos, se los acomodamos por carbono y por nitrógeno. Así también, así como les ponemos esa plaquita, así se las damos para que ustedes la vean. Y algo muy importante que siempre les decimos, vean el color del tubo antes de inocular, porque a las 24 horas no lo van a encontrar así. Entonces ahí es mucho utilizar cómo estaba antes y cómo va a estar después en las 24 horas. ¿Alguna duda? Profe, yo es como a ver qué pasaría, ¿no? Por ejemplo, en las otras pruebas, en las de por decir, creo que en las de malato, algo así había dicho. Malonato. En malonato. Ajá, que por ejemplo que no pongamos una bacteria positiva o negativa. ¿Qué pasaría ahí? Pues no podrías hacer como que tan adecuado el diagnóstico. Lo ideal, la verdad, es con estas 8 pruebas. A lo mucho pudiera ser de cajoncito TCI, LIA, quien pudiera ser entre malonato o citrato, es el que pudieran como que discriminar, pero la verdad, pues aunque sean de manera manual, sí les recomendamos siempre pongan esas 8, porque fíjense, les decimos las más sencillas, pero en realidad de pruebas bioquímicas hay ocasiones en que pueden poner hasta más de 35 pruebas bioquímicas. Eso hacen ya los equipos automatizados. Nosotros nos quedamos cortos. Esto es por fines de enseñanza y a lo mejor alguno de ustedes que quiera poner su laboratorio clínico privado y que diga, chin, pues yo no tengo más que 3 muestras al día me llegan, no proceso como en el laboratorio estatal o en el infantil o en el civil 100 muestras diarias, pues con estas pruebitas lo tendrían. Pero sí, yo lo que les recomiendo es que mínimo estos 8 tubitos que son de los más básicos y de los más comunes. Y si lo quieren recortar, pues sería TCI, LIA, citrato, mío y urea, como que serían las más representativas. Pero la verdad, yo me inclino más hacia las 8. Porque también hay unas bacterias que ambos dan positivo, por ejemplo, citrato y malonato, en las Klebsielas. Los rojos de metilo igual, porque ya estamos valorando que efectivamente utilizan la glucosa. ¿Pero por qué vía? Pues nada más me va a dar la diferencia, porque rojo de metilo positivo, ejemplo, es Escherichia coli. ¿Quién es negativo? Klebsiella. ¿Quién me lo diferencia entre esos dos que son lactosas positivos? El malonato y el citrato, porque malonato y citrato me lo da positivo Klebsiella. Escherichia coli me lo da negativo. Esas serían pruebas diferenciales. Por eso es que les digo, yo sí trataría de que metieran todas esas pruebas, porque TCI, coli y Klebsiella me pueden dar A sobre A, ácido sulfídrico, gas de CO2. Y ahí ya no puedo discriminar entre una y otra. Me voy al siguiente medio de cultivo, al siguiente medio, LIA, K sobre K. Nuevamente no puedo hacer nada. ¿Quién me va a dar la diferencia? Citrato y malonato. Positivo citrato, entonces es Klebsiella. Y algunas Klebsielas son ureasas positivas.
y E. coli son negativas. Movilidad tiene coli, Klebsiella no. Entonces van a ir ustedes viendo que de acuerdo a los resultados que vayan a ir obteniendo, van a ir orientando más el diagnóstico. A veces sería muy complicado que con una sola muestra. Si tienen, por ejemplo, el medio de cultivo MB, el MB para diferenciar entre Klebsiella y E. coli brilla, Klebsiella no. Pero tienen que tener varias herramientas. No nada más decir, pues ya porque creció aquí es esto. Ustedes tienen que ver cómo da en los diferentes medios, porque algunos son muy similares y tengo que irme a pruebas específicas para poder discriminar entre uno y otro. Eso sería como que mi recomendación. Pero sí se podía llegar a recortar, sí, pero lo ideal sería que no. Oh, ya, gracias. Es que nos vamos a ir por... Miren, no, a ver, déjenme ver. Que no sé si viene aquí, si no es en este manual, va a ser en el del año, en el que viene, en el de sexto, viene en una tablita de identificación y ahí ya les van diciendo, utilizó la glucosa, positivo, negativo, y les van poniendo todas las pruebas que hay. Les digo, estas realmente pues nos quedamos cortitas, pero puede haber hasta más de 35 pruebas. Ya ahorita pues el sistema API o Vitek son pruebas que te las procesan y tú no te desgastas tanto, porque aquí tú las tienes que leer de manera manual, tienes que procesar, y en esos equipos pues rápido se lo procesa. Y todavía se van mucho más allá para decir que efectivamente se trata de ese microorganismo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Su profesor, ¿cuánto había dicho que va a durar el tiempo para ver el crecimiento? Forzosamente 24 horas. Porque a las 24 horas van cambiando. Se hagan de cuenta, las bacterias en realidad pues no saben que se les están acabando los nutrientes y ellos van a empezar a consumir y se tienen que acabar lo que tienen ahí presente. Entonces, si nosotros los dejamos los medios de cultivo casi 36 horas, más que nada más 48 horas, un resultado que a lo mejor yo tenía K sobre A, ya ahora es resultado todo A sobre A. Pero fue porque se fueron consumiendo todo, era lo último que tenían las bacterias y tenían que de alguna manera obtener los nutrientes para desarrollarse. Entonces, por eso es que se hace la indicación de que efectivamente a las 24 horas se revisen, a excepción, por ejemplo, de los que pudieran ser ureasas lentas. Esas ureasas lentas, hay veces que tardan hasta 3 días en dar la reacción, o una que no les dije, la gelatina. Las gelatinasas, así se llama la enzima gelatinasas, a veces tardan en actuar 72 horas. Entonces son reacciones muy tardadas, pero TCI, lías, citrato, a ver, déjenme, es que hay una entre citrato y malonato, la del malonato que es de reacción lenta y pareciera que es negativa cuando es positiva, pero la mayoría lo dan bien a las 24 horas. Fenilalanina, mio, o por ejemplo, ya ven que les decía del mio, el indol hay que leerlo hasta el final, porque la ornitina puede cambiar y va a suceder ahí lo mismo, va a virar, porque se va a estar consumiendo todo. Ellos tienen que sobrevivir de alguna manera. ¿Y de dónde van a obtener los nutrientes? De donde estén disponibles. Y se consumen hasta el último nutriente, porque si no, ¿cómo se van a desarrollar? Entonces, lo ideal son 24 horas y una sola colonia. ¿Listo? Bueno, pues ahora viene la parte interesante. Van a ver un cuestionario. Igual ya saben las mismas indicaciones. Ahorita en lo que están ustedes contestando el cuestionario, yo les activo la tarea, capturan la pantalla, igual como lo hemos venido trabajando. Y déjenme decirles qué les debe de salir. Se ha registrado tu respuesta. Entonces ahí cuando se ha registrado tu respuesta, le dan captura. O en caso de que no se les dé,
donde les diga que ya no les permite más intentos, esa ustedes manden. Igual ya saben las mismas indicaciones, 5 minutitos, son 10 preguntas y no habría en este caso